es la desigualdad. Por eso está aquí. Y aquí hay una pequeña tabla de cómo está, fueron de estrategias que fuimos localizando y que algunas las hemos hecho y otras las hemos ido focalizando en qué aspectos se encuentran. Por ejemplo, del lado inferior izquierdo son las que generan más huella, las que generan más emisiones. Del lado superior derecho están los de resiliencia, mitigación e igualdad. En ese umbral se está moviendo. Entonces, por ejemplo, hay una iniciativa que sucede en el Valle Imperial de California, que está al norte de México, cerca de Mexicali, donde las temperaturas llegan a 45 grados. Ahí están refrigerando colmenas, pero ese sistema de refrigeración de colmenas en verano para bajar la temperatura, pues digo, además que es una solución del primer mundo, porque difícilmente lo hacemos aquí, pues el aire acondicionado y todo. Entonces la cantidad de emisiones que genera eso, pues es una resiliencia, pero es una huella ambiental increíble, ¿no? Y entonces, ese es un ejemplo. Y así vamos teniendo. Voy a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, están estos de tecnologías en las colmenas. No sé quién las haya visto. De hecho, esta la tomé de una think tank chilena que estaba haciendo rondas de inversión en México para poder monitorear. Monitoreaban el polen, ¿no? La entrada de polen más unas cámaras. Por ejemplo, pero cada uno costaba alrededor de 10,000 pesos. Entonces, pues sí, digo, evidentemente el resiliente apoya, ¿no? Sí tiene un tema de mitigación, pero de igualdad, pues yo no creo que pocos realmente invertiríamos 10,000 pesos por colmena, además en arrendamiento, para poder tener un sistema así. Es muy caro, un poco alejado de nuestra realidad. También, por ejemplo, tenemos otro, que son los jardines para polinizadores. Estos están padres, ¿no? Donde tenemos un tema de, pero ¿por qué lo puse en rojo en tema de áreas urbanas? Nos ha tocado ir a la montaña de Oaxaca y están haciendo jardines para polinizadores, pero en la montaña vives en el campo. Ahí no tienes que hacer un sistema de jardines polinizadores. Ahí lo que tienes que hacer es restaurar y conservar el hábitat. El jardín polinizador funciona aquí afuera, en zonas urbanas. No funciona en el campo, porque si no es como contrarrestar lo que estás haciendo, ¿no? Lo que más bien dicho, restaura el ecosistema y consérvalo. También hay otro ejemplo, igual era una presentación, no tienen por qué conocerlo, pero si alguien de Yucatán lo ha hecho, estaría interesante conocerlo. Estaban capturando el agua de lluvia para las épocas de estiaje en las abejas. Entonces, porque ahí el suelo es más permeable y pues se va al fondo. Y entonces estaban capturando el agua de lluvia para poderles dar. Y hay otro aspecto que también en las zonas más cálidas del país, las fumigaciones urbanas. No sé quién tenga colmenas cerca de una zona urbana o meliponas, y cuando pasan las fumigaciones para el dengue, pues se les mueren las colmenas, ¿no? Sus abejas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay estrategias y hay municipios donde se coordinan los del municipio con los vecinos para hacerlas en ciertas horas, en momentos, para que cuando no pase la camioneta de fumigación a las personas, te maten a tus abejas. Y sí hay ejemplos en México. Y también otro aspecto muy importante es que si queremos tener flores y jardines y huertos urbanos en nuestras ciudades, también tenemos que abrir diálogo para un tema de apicultura y meliponicultura urbana. Porque, acuérdense, no son mascotas, pero tampoco son producción, entonces podemos encontrar un punto medio. Porque luego dicen, es que no vas a tener una producción de 40 colmenas en una azotea porque es como tener 40 perros en una azotea. O sea, realmente hay que tener regulaciones que se ajusten. Y sucede en muchas partes del mundo. Hay casos en Colombia, en Chile, inclusive aquí en México. En Guadalajara me toca conocer algunos, pero sigue siendo medio clandestino. Y también no dejar de un lado la tecnología. También tenemos aspectos como un centro de polinizadores y descarbonización. Nosotros podemos ir identificando cuánto aporta una colmena al tema de mitigación y neutralidad de emisiones con afloraciones que visitan, y hay programas, porque ya hay tabuladores establecidos del tamaño de una planta y del fuste y demás, de cuánto te puede aportar en neutralidad. Sin embargo, pues necesitamos ir teniendo toda esta data, que ahorita nos es caro, pero se puede obtener. Y hay unos casos como en Boston donde sucede. Y entonces aquí viene lo más importante, y es aquí donde empezamos a tocar unas fibras más sensibles. Soluciones frente a gastos. Nosotros ocupamos colmenas, ¿no? Pero nuestra madera, ¿de dónde viene? El 70% de la madera en México son de talas ilegales. Realmente, como apicultor, sé de dónde viene mi madera. Sé de que viene de un bosque certificado o tiene sellos y demás, de que no destruyeron otro panal o están destruyendo el hábitat yo por tener mis colmenas de madera y a un buen precio. También, por ejemplo, estas ollitas que son como las de Captotrigona mexicana en Puebla. Aquí, y puse este dato, ¿no? Son 534 millones de toneladas de emisiones de CO2 los que generan los hornos de tabiques. ¿Y por qué lo puse esto? Porque estas ollitas son las tradicionales, pero si han tenido oportunidad de ir a
que es el apiario, es como las tecnologías de medición, cómo podemos ir identificando. Y también es muy importante, por eso llevar bitácoras. Digo, la bitácora no es poner la piedra sobre la colmena, es realmente llevar una bitácora. También, por ejemplo, tenemos el otro que es ya a nivel apicultor, como el microclimas para la termorregulación, lo que les estábamos platicando, o a nivel comunitario es la movilización para seguir floraciones. Hay unos ejemplos en Oaxaca, van a conocerlo, donde de la costa la estaban llevando a la montaña. Si bien la llevaban para seguir la floración, aquí también sirvió mucho porque había termitas y otros parásitos, y al llevarlas a un lugar más frío se les morían. También, por ejemplo, lo de las fumigaciones controladas. A nivel ecosistema, el almacenamiento de aguas, aquí hay aljibes, en algunos lugares le llaman Hawái, ir almacenando el agua para cuando hay floraciones, que eso ya lo hacían nuestros franceses, ¿no? Hacían esto, pero no perderlo. También, por ejemplo, ya a nivel ecosistema, municipio, también podemos llevar, que aquí empieza como el tema de una política pública y la incidencia que tenemos que hacer. A nivel, cada municipio tiene la facultad de poder regular su territorio, ¿no? Hay planes de ordenamiento, hay toda una legislación y sucede a nivel local. Entonces aquí lo importante, por ejemplo, se puede tener un coeficiente de polinización. Cuando uno construye una casa aquí en cualquier ciudad, te piden que dejes del 20% tiene que ser de área libre para poder recargar el ecosistema y del acuífero y demás. Lo mismo podemos tener un porcentaje, una aritmética del 3% para que se destinen tierras ganaderas o de otros usos para polinizadores, ¿no? Y hay estrategias, hay una certificación que ya te dan en Estados Unidos de una alianza de polinizadores, pero poderlos llevar a la política pública, y por eso podemos participar en cabildo y tenemos que hacerlo. Yo sé que es complicado, la solución nunca es fácil, pero hay caminos. El sistema, nosotros la polinización aporta un eslabón tan esencial porque cerca del 90% de las plantas con flor, que no todos nos comemos, requieren de polinizadores entomóvilos, o sea, un insecto. Entonces, aquí es importante porque sin ese eslabón no procreamos, no se genera, no se fomenta ni incrementa la vegetación. Y sin ese momento, es ahí cuando viene el tema del cambio climático. No podemos sembrar muchas plantas y todo, pero o las polinizamos manualmente o destinamos simplemente a que no subsista o sea muy débil la planta, ¿no? Por eso es importante el tema de la polinización. Inclusive, no sé si lo han visto en los agaves, no es lo mismo cuando agarras un agave chiquito, como porque es un clon del agave. Entonces los parásitos o debilidades que tenga ese agave las vas a reproducir en cantidad de veces. Que cuando dejas que salga su quiote y se polinice con un murciélago u otro polinizador, va creando resistencia. No nos sucede como familia real europea, ¿no? Que todos se mezclan con los mismos y por eso terminan con enfermedades, hay endogamia. Pero realmente cuando ya sucede una diversidad biológica y demás, se fortalece el ecosistema y tienden a resistir plagas y enfermedades. Es muy importante la polinización, ¿no? Y sí,